igual un tema en todavía no he empezado, ¿no? Ya estamos al aire. Ah, okey, okey.
Buenos días a todos, mi nombre es Rocío Coloma, yo soy gerente general de la administradora de fondos Credicorp Capital S.A.SAF, y el día de hoy quisiera darles la bienvenida a este webinar en donde vamos a revisar temas de coyuntura, estrategia y perspectivas de nuestros fondos conservadores. Me acompañan el día de hoy parte del equipo de la mesa de fondos mutuos, donde están participando Bruno Oliva y Jean-Pierre Aguilar como los portafolio managers de las estrategias de renta fija, y nos van a compartir su información sobre cómo están funcionando, cómo están posicionados hoy día los fondos, cómo vamos a enfrentar la coyuntura en la que estamos hoy en día y cuáles son las perspectivas de estos fondos hacia adelante, ¿no? Y nos acompaña también Jorge Bengolea, que es vicepresidente de Soluciones de Portafolio, quien nos va a hacer una presentación a nivel global, macro, para entender algunas variables que influyen mucho en la situación en la que podemos estar atravesando en general el mercado peruano y por ende también los fondos mutuos, ¿no? Él nos va a hablar sobre temas de coyuntura global, un poco lo que ha pasado y cómo estamos viendo las perspectivas a futuro. Algunos mensajes que yo quería compartir con ustedes antes de empezar, y de hecho lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, es que hemos empezado pues un año en donde veíamos pues niveles de inflación bastante altos y era un poco la preocupación que teníamos al inicio de año y que podía tener un gran impacto a nivel de las economías a nivel general en el mundo, ¿no? Y el Perú no es un caso particular, no es un caso ajeno. Sin embargo, hoy día ya estamos parados en una posición distinta a la que empezamos el año, con otra situación donde los mercados han podido reaccionar, sobre todo en el último mes. Y un poco la idea de esta presentación es darles este view sobre lo que tenemos hoy en día hacia adelante, ¿no? Y cómo esto, digamos, va a jugar un rol distinto a lo que fue el principio del año, y muy importante contarles cómo nuestros fondos conservadores, que son los que vamos a ver hoy día en específico, los fondos liquidez y los fondos de corto plazo, cómo están preparados para aprovechar las oportunidades que se nos van a presentar hacia adelante, ¿no? Vamos a ver cómo ha venido la evolución de estos fondos y cuáles son las perspectivas positivas que tenemos sobre estos fondos hacia adelante. Entonces, sin más, empezamos la presentación. Vamos, hoy día nos acompañan también algunas personas que recién nos están conociendo como Credicorp Capital S.A.SAF, y quería aprovechar para hacer una lámina introductoria para explicarles quiénes somos. Nosotros como administradores de fondos, bueno, somos líderes en la industria de fondos mutuos realmente desde que se creó la compañía en el año 95. Ya tenemos muchos años, más de 25 años de historia, manejamos un patrimonio administrado de 8.639 millones de soles, y nuestra participación de mercado es del 30%, ¿no? Realmente, digamos, el tener tantos años de experiencia en el mercado con un equipo de profesionales dentro de la compañía nos permiten pues tomar mejores decisiones de inversión. Tenemos mucha información a nivel de la presencia regional que puede tener Credicorp Capital, y eso también nos juega bastante favor para tener información macro y de los países en los que nosotros invertimos a través de las estrategias, ¿no? El posicionamiento en la TAM que tenemos nos permite tener pues una realidad mucho más cercana de lo que pueden estar pasando en estos países, y así dentro de ellos mismos, dentro de las compañías, ¿no? Entonces, creo que es uno de los factores más resaltantes a destacar de la parte de la compañía de Credicorp, ¿no? Y bueno, y en general durante esta trayectoria que hemos tenido en el mercado hemos podido recibir diversos tipos de reconocimiento en muchas oportunidades como administradores de portafolio número 1, sobre todo en estrategias de renta fija, ¿no? Pasando, digamos, a un siguiente punto, quería presentarles también al equipo de asesores. Quizá muchos de ustedes ya las conocen. De nosotros tenemos un equipo de 4 asesores, nos acompañan y que quisiera presentarles, no sé si puedan prender sus cámaras. Brenda Chávez, Miluz Came, Sebastián Santamaría y Víctor Saldaña, ¿no? Este es el equipo de asesores que conforman el equipo de Credicorp Capital S.A.SAF, quienes van a estar a disposición de ustedes para lo que necesiten, ¿no? Acá les dejamos igual sus números de contacto, correo electrónico para cualquier consulta que necesiten, ya sea que tengan alguna posición invertida en este momento o si lo quieren hacer hacia adelante, ¿no? Y también contamos con un buzón, se los dejo ahí, para que puedan también ingresar alguna consulta particular que pudieran tener. Entonces, ya habiendo hecho esta introducción, pasamos ya con Jorge para ver temas de view de mercado.
Gracias, Rocío. Hola a todos, gracias por conectarse. Eh, a ver, hablando un poquito en general de lo que ha pasado este año, ¿no? Si se enfocan en la columna YTD, que quiere decir lo que han rendido los activos en todo el año hasta el 12 de agosto. Vamos a ver que en general ha sido un año malo, tanto para la renta fija como para la renta variable, para acciones y bonos globales. Explicado principalmente en realidad, y esto seguramente lo han visto en las noticias en general, por el hecho de que hemos visto un brote de inflación que no se había visto en el mundo en 40 años. La inflación en el mundo, al salir de la crisis del COVID, con la economía, con la demanda de bienes y servicios reactivándose fuertemente, y por otro lado, una oferta que no se ha reactivado tan rápidamente para responder esa demanda, se vio a la salida de la crisis COVID un desacople, ¿no? Por mayor demanda que oferta hace que los precios suban. Eso se ha visto en general desde fines del año pasado, principios de este año, pero además, luego a principios de este año tuvimos un factor que exacerbó este fenómeno, que fue la invasión Rusia a Ucrania y las sanciones que luego la OTAN le estuvo de alguna forma aplicando a Rusia, y las medidas retaliatorias que a su vez Rusia estaba tomando contra la OTAN. ¿Por qué ha influido esto en la inflación? Porque Rusia y Ucrania son dos de los principales productores de commodities del mundo, de materias primas. Producen gas natural, producen petróleo, producen trigo, producen avena, y esos mercados de commodities se vieron muy afectados por esta disrupción que hubo en la producción real y esperada en estos países, ¿no? Entonces tuvimos esos dos factores que de alguna forma se retroalimentaron entre ellos, ¿no? Y eso ha llevado a que, como digo, veamos una inflación que está muy por encima de lo que hace sentir cómodas a los distintos bancos centrales del mundo. Y por lo tanto, los bancos centrales han tenido que empezar a subir sus tasas de interés muy marcadamente para tratar de traer bajo control esa inflación. Y eso ha ocasionado que tanto la renta fija como como la renta variable este año hayan tenido un rendimiento muy, muy negativo, ¿no? Al cierre del 12 de agosto, menos 11% de la renta fija, menos 12% de la renta variable. Ahora, habiendo dicho eso, la figura hoy, al 12 de agosto en este caso, es bastante menos negativa que lo que era hasta hace de repente un par de meses. Si veíamos estos indicadores de renta fija y de renta variable hace un par de meses, vamos a ver que la renta fija se había caído no 11, sino más o menos 14% en lo corrido del año, y la renta variable no se había caído 12%, se había caído 22%. Había sido un golpe mucho más marcado. Y hemos visto en los últimos 2 meses una recuperación sostenida, tanto de la renta fija, pero principalmente de la renta variable, producto de que, a ver, así como el precio del petróleo durante la primera mitad del año había sido un factor que había influido muy negativamente en el rendimiento o mejor dicho, en los niveles de la inflación. El hecho de que el petróleo haya empezado a bajar muy marcadamente en los últimos 2 meses ha influido positivamente, porque ha hecho que la inflación caiga mucho, ¿no? Y entonces, al estar la inflación empezando a mostrar señales de moderación, hace que en general los inversionistas se sientan más cómodos pensando que la inflación va a regresar más rápidamente a su rango meta, y por lo tanto se sienten más cómodos de alguna forma invirtiendo a niveles cada vez más altos, ¿no? Y esto ha llevado a que veamos esa recuperación en los activos. Adicionalmente, el hecho de que la preocupación deje de ser un poco la inflación hace que la preocupación pase a ser un poco más una eventual recesión en la economía global, producto de este ajuste monetario tan marcado. Y que eventualmente los bancos centrales tengan que de alguna forma dar marcha atrás y empezar a estimular la economía
bajando tasas de interés luego de que esta recesión eventualmente aparezca. Recordemos que los mercados financieros se adelantan, o sea, los mercados financieros reaccionan antes que la economía real. Entonces puede sonar un poquito raro que con preocupaciones de recesión los mercados estén subiendo. Es porque se adelantan a lo que van a hacer los bancos centrales en respuesta a esta eventual recesión. Y es esto, esta expectativa de bajadas de tasa, lo que ha hecho que los activos financieros en general reaccionen muy positivamente en estos últimos 2 meses. ¿Podemos pasar, por favor? Para no quiero quitarle mucho tiempo a Bruno y Jean-Pierre y Carlo que nos van a hablar de los fondos, locales en un ratito. Acá tenemos los niveles esperados de inflación en Estados Unidos. Como pueden ver aquí, en la línea anaranjada, en la gráfica de la izquierda, la inflación en Estados Unidos, la anualizada al cierre del segundo trimestre de este año, estaba en niveles de casi 9%. Nosotros esperamos que cierre este año en niveles más cercanos a 7%, es decir, ya mostrando una clara señal a la baja, pero que se demore de repente un poquito en llegar a ese 2% que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos como meta de largo plazo. En ese sentido, probablemente las tasas de interés, si bien se han estabilizado muchísimo en estos últimos 2 meses, todavía vayan a tener algo de dificultad para seguir bajando de una manera muy marcada, ¿no? Porque todavía, si bien la inflación parece estar llegando a un pico, llegó al 9% en junio, y en julio ya bajó a 8.5%. Si bien estamos aparentemente en un pico, esto no va a hacer que la Reserva Federal tome una medida de cambio de postura de manera muy rápida, ¿no? Va a esperar a ver un poquito más de evidencia de que la inflación efectivamente está acercándose más a 2%, y por lo tanto esa caída de tasas de interés que vimos en los últimos 2 meses probablemente se modere un poco a corto plazo, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Acá estamos viendo las expectativas de crecimiento para el mundo para este año y el próximo. En general, vamos a ver que las expectativas de crecimiento se han moderado un poco, ¿no? Si es que vemos las expectativas de crecimiento del mundo, que a principio de año eran 2.6 o más cercano a 3%, están ahora en 2.4 para el 2022, y el 2023, cuando estaba a principio de año estaba más cerca de 2%, hoy está más cerca de 1.7, producto de que esta subida de tasas de interés tan marcada que han tenido que implementar los bancos centrales para controlar la inflación va a tener eventualmente un impacto negativo en la actividad económica, ¿no? Eso ya es inevitable. Recordemos que la política monetaria tiene un impacto en la economía real con un rezago, típicamente entre 6 y 9 meses. Y es probablemente lo que vamos a ver en la economía global, especialmente desde nuestro punto de vista en Estados Unidos y la eurozona, que son las economías grandes que más agresivamente están de alguna forma moderando su política monetaria, ¿no? Entonces probablemente esas economías entren a una recesión hacia fines de este año, pero hay que tener en cuenta que probablemente sea una recesión leve, ¿no? Nosotros no estamos esperando una situación ni remotamente tan complicada como la que se vio en 2008-2009, con la crisis financiera que fue explicada por principalmente un consumidor en Estados Unidos que estaba muy apalancado, tenía niveles de deuda muy altos, y bancos y un sector financiero o bancos en Estados Unidos que estaban mucho peor capitalizados que lo que están ahora. Entonces, esa recesión que estamos esperando es mucho más leve, ¿no? Y ese es el escenario que probablemente vayamos a ver hacia fin de año. Podemos pasar, por favor, ya para terminar. Y en ese sentido, dado que estamos viendo, dado que la expectativa de recesión ha crecido, hemos visto una moderación de tasas de interés, ¿no? Aquí les pido que se enfoquen en la gráfica de la derecha. Acá estamos viendo las tasas del Tesoro de Estados Unidos
a 10 años. Esta es la tasa de interés que paga un bono emitido por el gobierno de Estados Unidos a 10 años. Como podemos ver, desde principio de año, desde diciembre de 2021 hasta probablemente junio de 2022, esas tasas de interés subieron muy, muy marcadamente. Producto de que lo que estaba explicando el movimiento era enteramente una inflación que parecía estar descontrolada. Pero hacia estos últimos 2 meses, como podemos ver acá, se ha visto una moderación muy, muy marcada, ¿no? El producto de que la inflación ya parece estar llegando a un pico, en gran medida explicado porque el petróleo ha caído de manera marcada en estos últimos 2 meses, y además porque de alguna forma los mercados empiezan a adelantar y empiezan a prever cuál va a ser la reacción del Banco Central de Estados Unidos ante una eventual recesión. Seguramente será bajar tasas de interés, y esto es lo que se está reflejando en la tasa del bono del Tesoro a 10 años de Estados Unidos, ¿no? Nosotros creemos que probablemente esa tasa no caiga mucho, producto de que la inflación todavía sigue alta, ¿no? Entonces vamos a tener ahí una pugna entre el riesgo de recesión, que va a empujar las tasas a la baja, y el riesgo de una inflación todavía alta, que la va a hacer mantenerse relativamente alta aún, ¿no? Entonces, probablemente veamos que esa pugna haga que esa caída que vimos en los últimos 2 meses se modere un poco, ¿no? Pero ya definitivamente mucha más estabilidad que la que vimos en los primeros 6 meses del año. Y ya con eso le doy el pase a Bruno para que traslade este mensaje a los activos locales, ¿no? A la economía y a los activos locales. Gracias, Jorge. En el caso de Perú, la situación no ha sido muy distinta a lo que ocurrió a nivel global. Hemos tenido ciertas similitudes respecto a lo que ocurrió en las distintas economías en el mundo durante el 2020, 21 y 22. O sea, estoy yendo un poquito más atrás del año actual, básicamente para poder poner un poco en contexto lo que está ocurriendo en cuanto a inflación, tasas de interés y cómo esto puede afectar los precios de los activos en Perú. Si vemos el gráfico de la mano izquierda, que es básicamente la evolución del crecimiento del PBI desde el año 2015, y hemos incluido dos proyecciones para el año 2022 y 2023, vemos que durante 2020 tuvimos una caída fuerte en la actividad económica, en el crecimiento del PBI, que básicamente responde a lo que ocurrió en el COVID. Como ustedes recordarán, en ese momento tuvimos una situación en donde tuvimos cierres de industrias, una menor producción, muchos negocios que no estuvieron operando, y eso definitivamente afecta la producción nacional. Para el año 2021 vemos que hay una recuperación muy fuerte, y eso responde a que básicamente tuvimos menores restricciones a nivel a nivel local, y eso hizo que tengamos una recuperación fuerte porque las empresas empezaron a operar, los negocios empezaron a funcionar, la gente empezó a consumir más y hubo mayor movilidad en el país, que era algo que no habíamos tenido en el año 2020, y eso trajo consigo un mayor consumo que hizo que tuviéramos un crecimiento fuerte en el año 2021 que nos permitiera recuperar gran parte de lo que habíamos perdido en el año 2020. Para el año 2022 hay una moderación en el crecimiento, porque claramente lo que vimos en el 2021 era una recuperación de la caída que tuvimos en el 2020, y el crecimiento del año 2022 ya está más alineado, diría yo, a lo que hemos visto en la historia reciente del crecimiento del PBI de Perú. En la gráfica de la mano derecha podemos ver la evolución de la inflación, ¿no? Vemos que la inflación tiene una tendencia similar a la que ha tenido la gráfica de crecimiento, en donde tuvimos una caída en la inflación anualizada durante el 2020, básicamente por un menor consumo, por una menor actividad económica, y al año siguiente, en el año 2021, hay una recuperación. Ahora, esto coincide también en el año 2022, en donde empieza el tema de la guerra con Rusia y Ucrania, en donde hay ciertos problemas de oferta de ciertas materias primas, y esto definitivamente impactó precios de materias primas como el petróleo, como algunos bienes relacionados a agricultura, y esto claramente tuvo impacto en la canasta básica de nuestro país, en donde tuvimos a la fecha una inflación que estuvo por encima del 8%. Entonces, eso hizo que
que definitivamente los bancos centrales tuvieran que tomar medidas, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el siguiente slide. Los bancos centrales tomaron medidas tanto cuando la economía tuvo un menor dinamismo en el año 2020, a causa del COVID, que tuvieron que reducir las tasas de referencia hacia prácticamente cero, estuvieron en 0.25, vemos la gráfica de la mano izquierda, en donde las tasas en 2019 estaban alrededor de 3% más o menos y caen hasta 0.25 en el año 2020. Vemos que las tasas de referencia de política monetaria en Perú han estado en torno, más o menos, digamos, 4%. En el año 2020 se reducen a 0.25, que era una postura estimulativa para la economía, básicamente por el contexto en el que estábamos viviendo. Y posteriormente, fines del año 2021, ya empezamos a tener una política más contractiva, que quiere decir que los bancos centrales empiezan a subir tasas de interés, que no es algo que ha ocurrido solo en Perú, sino ha ocurrido a nivel global. Y definitivamente esto tiene como principal medida controlar la inflación. Ahora, ¿qué podemos destacar del incremento de tasas de Perú? Es que ha sido súper fuerte y súper rápido. Probablemente en esta gráfica que vemos acá, hemos tenido pocos escenarios de incrementos de tasa que han sido tan rápidos y con una magnitud tan marcada como el que hemos visto actualmente, en donde la tasa pasó prácticamente de 0.25 en el último trimestre del año 2021 a estar en 6.5. O sea, prácticamente 600 puntos básicos de incremento en tasas. Ahora, ¿qué significa esto en términos de mercado? Como ustedes saben, las tasas de interés sirven como un insumo para valorizar los activos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al momento de utilizar esas tasas de interés, cuando las tasas de interés se incrementan por la valorización que nosotros realizamos de los activos, los precios de los activos caen. Por el contrario, ocurre lo mismo, cuando las tasas de interés bajan, los precios de los activos tienden a tener un mayor valor. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente en este momento. Al tener un incremento tan drástico en las tasas entre 2021 y 2022, esto ha hecho que tengamos una desvalorización temporal en los activos. Ahora, estamos actualmente en esta situación, estamos en el 6.5% de tasa de política monetaria y, como decimos en el título de esta lámina, estamos muy cerca del fin del ciclo alcista. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que la tasa de referencia en nuestro escenario base llegue a 7%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 6.5 se incrementarían 50 básicos adicionales hasta llegar a 7%. ¿Y por qué vemos con ojos positivos esto? Porque ya el golpe fuerte se ha recibido. El golpe fuerte, que es pasar de tasas de 0.25 a 6.5%, ya lo hemos recibido. Y actualmente lo que queda es, según nuestro escenario base, pasar de una tasa de 6.5 a 7%. Ahora, actualmente, con una tasa de 6.5% o 7%, nosotros estamos expuestos a realizar inversiones a estas tasas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando las tasas estaban en cero, hace un año, los precios de los activos del mercado a los que nosotros invertíamos, nuestros fondos, al recibir dinero diariamente por suscripciones, tenían que salir a invertir al mercado. Y las tasas que encontramos para invertir, ya sea en bonos, en depósitos a plazo, estaban en 1%, 0.5, 1.5%, mientras que ahora, con el incremento que ha habido de la tasa de política monetaria hasta 6.5, las tasas que encontramos nosotros para invertir en el mercado están en torno a los 7, 7,5, incluso 8% en algunos casos, ¿no? Pero ya estamos hablando de un cambio de condiciones de inversión para nuestros fondos. Y eso es súper importante porque probablemente algunos de nuestros fondos hayan tenido retornos negativos en algún momento que ya se recuperaron y que actualmente están expuestos a condiciones de inversión mucho mejores. Ahora, y como lo va a explicar Jean-Pierre más adelante, nuestros fondos tienen una calidad crediticia y un riesgo en realidad muy bajo, básicamente porque son fondos conservadores, y lo vamos a ver más adelante. En el siguiente slide podemos ver básicamente la oferta de productos que tenemos, y son los fondos de los que Jean-Pierre va a desarrollar la estrategia y posicionamiento que tenemos para aprovechar el contexto actual. Y son básicamente 4 fondos. Son 2 fondos en dólares y 2 fondos en soles. En primer lugar tenemos los fondos liquidez, que son fondos que tienen un horizonte de inversión de muy corto plazo, que son una alternativa para el manejo de la caja de empresas, de personas naturales, y básicamente lo que se recomienda es que los clientes que tienen un horizonte de inversión que sea menor a 6 meses puedan estar en estos fondos.
Nuestros fondos tienen un tamaño muy relevante, como lo pueden ver en la segunda fila, en donde el tamaño de patrimonio de los fondos liquidez en soles es de 1.425 millones de soles y el del fondo liquidez dólares es de 516 millones de dólares. Son fondos muy relevantes, tenemos acceso, por el tamaño de los fondos tenemos acceso a distintos activos que probablemente si algún cliente o algún partícipe fuera directamente sería tal vez algo complicado de hacerlo básicamente por la escala, ¿no? Por otro lado, tenemos el caso de los fondos de corto plazo, tanto en soles como en dólares, que son fondos que en el caso de soles tienen un tamaño de 512 millones de soles, mientras que el fondo de corto plazo de dólares tiene 293 millones de dólares en activos. Estos fondos tienen un horizonte de inversión recomendado que va a estar más en torno a los 6 meses, hasta un año aproximadamente, y los 4 productos de los que estamos hablando son 100% invertidos en activos de renta fija. ¿Okay? Eso hay que tenerlo en mente, hay que tenerlo claro. Y otro punto importante son el pago de rescates. En el caso de los fondos liquidez, los rescates se ingresan y se pagan el mismo día. O sea, damos liquidez diaria y rápidamente. Mientras que en el caso de los fondos de corto plazo, no es el mismo día, pero es el siguiente día útil. Eso quiere decir que si algún cliente ingresa el rescate el día de hoy, se le estaría pagando el día de mañana. Ya con esto, le doy pase a Jean-Pierre para que nos hable sobre la estrategia y posicionamiento de los fondos y cómo podemos aprovechar el contexto actual con los fondos que ofrecemos. Dale, Bruno, gracias. Bien, en esta parte la idea es hablar de los fondos conservadores. Vamos a hablar de los dos fondos que tenemos, que mencionó Bruno, que es el liquidez y el corto plazo, tanto en soles como en dólares. La idea es hablar un poco de las características, de la rentabilidad promedio de los activos y cómo esto, y todas las estrategias que hemos venido siguiendo, cómo nos ha pagado en el año y qué es lo que esperamos al final del año, ¿no? Primero vamos a hablar de los fondos liquidez. Estos fondos, o el mensaje de este fondo es un fondo de alta calidad crediticia, alta liquidez y es un fondo de muy baja volatilidad. Es un fondo que lo mantenemos con una vida promedio en 3 meses, que es el rango inferior de la política de inversión. La idea de esto es que el fondo pueda aprovechar este ciclo alcista que ya venimos viviendo más de un año. Entonces, de esta manera, teniendo depósitos bastante cortos, podemos reinvertirlo a mayores tasas, ¿no? O sea, si pueden ver en el gráfico de la mano izquierda, nuestros fondos son las barras naranjas. Pueden ver que tenemos alrededor del 76% en depósitos. Entonces, esta estrategia de mantenernos bastante cortos en realidad es bastante vital para este fondo. Otra estrategia que también venimos siguiendo es el tema de buscar una mayor rentabilidad con una volatilidad acotada. Entonces, no solo buscamos rentabilidad a través de depósitos, sino también buscamos rentabilidad a través de otros tipos de activos. De esa manera diversificamos a nivel de activos y buscamos una mayor rentabilidad. Pueden ver en el gráfico igual que tenemos algo de 10% en bonos corporativos y 7% en soles y 7% en bonos corporativos en dólares. Entonces, la idea de esto es generar una mayor diversificación a nivel de activo y buscar otras alternativas de inversión, no solo quedarnos en depósitos. A la mano derecha pueden ver en realidad la calidad crediticia del fondo. Tiene alrededor de 95% de activos en grados de inversión. Entonces, es un fondo que en la búsqueda de rentabilidad no sacrifica la calidad crediticia, ¿no? Es algo que se tiene bastante claro en este fondo al ser un fondo conservador. Podemos seguir, por favor. Bien, en esta lámina lo que quiero mostrar es cómo ha venido la rentabilidad promedio de las inversiones del fondo. El fondo como tal invierte en distintos tipos de activos, entonces la idea es tener un número o una métrica que nos indique que en promedio cómo va la rentabilidad del fondo versus competidores y versus la tasa de política monetaria, ¿no? Entonces, ese es el gráfico de la mano izquierda. Nosotros somos la línea naranja. Pueden ver cómo ha ido evolucionando la rentabilidad promedio de los activos. Pasamos de un julio que estábamos por debajo de los competidores a un enero 22 y hasta ahora que estamos por encima, estamos con una rentabilidad promedio de 5.49% versus competidores que estamos 4.87%. Entonces nuestros activos en realidad, o el conjunto, la bolsa de activos, están rindiendo por encima de los competidores y bastante cerca a lo que es bueno, en este caso era 6% de la tasa de política monetaria. A la mano derecha, este es un cuadro que muestra una simulación de escenario. Bien lo decía ahí Bruno, estos son fondos de renta fija. Entonces, dentro de estos fondos, inevitablemente hay bonos. No solo hay depósitos, sino hay bonos, instrumentos que hacen mark to market. Entonces, la idea de esto es ver si las tasas suben, cuánto golpearía mi portafolio. Entonces, en este cuadro mostramos cómo sería un shock de 1% de subida de tasa y cómo nos golpearía el fondo. Pueden ver que en enero
bueno, ahí hay una métrica que es la duración, que es una métrica de riesgo que indica, o véanlo como la sensibilidad, o sea, si el mercado se cae 1, ¿cuánto se caería nuestro fondo? Entonces aquí la idea es ver el tiempo de recuperación. Si hay un shock o un aumento de tasa en 1%, ¿cuánto tiempo le demoraría al fondo recuperarse? En este caso, en enero, para el fondo de liquidez le demoraría recuperarse en 9 días en función del retorno. Pueden ver también la columna 3 que el retorno en ese tiempo era 2.5%, ¿no? Entonces, hoy en agosto ya, el retorno del fondo está en 5.9%, una sensibilidad de mercado de 0.04 y un shock o un golpe de 1% nos demoraría en recuperar algo de 2 días. Entonces, a eso era en parte lo que se refería Bruno, que ya las condiciones de mercado, si algo nos ha golpeado, ya ha pasado antes, e igual aquí también quiero rescatar el manejo de riesgo que hemos tenido, ¿no? Lo que hemos buscado en un contexto de subidas, que en realidad es un contexto bastante difícil para fondos de renta fija, es manejar o de alguna manera maniobrar el sentido de riesgo de los fondos. Entonces lo que aquí hemos hecho es bajar duración de los fondos, ir a activos que no hagan tanto mark to market sin perder tanta rentabilidad. Podemos seguir, por favor. Bien, siguiendo esta estrategia de tener inversiones a muy corto plazo, reducción de duración, aquí podemos ver en el gráfico de la mano izquierda los resultados que han venido teniendo en el año. Bueno, primero acá muestro la parte histórica, un 2019 por encima de los competidores, ligeramente, un 2020 de igual manera, un 2021 por debajo, en realidad ha sido un año complicado en general para todos, y en lo que venimos en el año venimos ya con una diferencia un poco más marcada respecto a los competidores. Entonces, aquí vemos en realidad los resultados que se han materializado, las estrategias que hemos venido siguiendo. A la mano derecha muestro lo que es la rentabilidad, lo que estamos proyectando a cierre de año. Esperamos que el fondo cierre en el año alrededor de 4.44%. Bien, este es el fondo. Bueno, vamos a pasar al fondo de liquidez dólares. Es un fondo que en realidad sigue una estrategia bastante similar al fondo de liquidez soles. ¿Ok? Aquí la única diferencia es que, bueno, el ciclo de alzas por parte de soles ha sido un ciclo bastante más adelantado. O sea, el ciclo de la FRC de alzas que se ha comenzado a principios de este año. Entonces, es un fondo que sigue una estrategia similar, pero o sea, lo hemos implementado con meses después, ¿no? Es un fondo que de igual manera que el fondo de liquidez soles mantiene una duración bastante acotada, ya que concentra algo de 76% en depósitos. Eso lo pueden ver en el gráfico de la mano izquierda, las barras naranjas. Depósitos en dólares 76%. Es un fondo que tiene alrededor de 70% de activos en grado de inversión. O sea, este fondo no busca sacrificar tanto riesgo de crédito. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? Es un fondo que no solo invierte a nivel local, sino también invierte en el exterior. Invierte algo de 54% fuera de Perú, ¿no? Entonces, esta es aquí una estrategia particularmente para este fondo es que hemos intentado ampliar el número de contrapartes, ¿ok? En un escenario de subida de tasas, las contrapartes exteriores fueron contrapartes que aumentaron más rápido las tasas que a nivel local. Entonces, el hecho de aumentar contrapartes y tener más opciones nos ha permitido generar una mayor rentabilidad. ¿Podemos seguir, por favor? Bien. En esta parte muestro los resultados del fondo, ¿ok? Es un fondo que en un 2019, 2021 bastante cercano a los competidores, ¿ok? Ya en el año, esta estrategia viene pagando bien en realidad, tenemos un 0.46% versus un 0.38%, ¿no? Entonces ya la diferencia respecto a los competidores se está marcando. A la mano derecha muestra una proyección del fondo, es un fondo que esperamos que al cierre de año rinda algo de 1.37%, ¿no? Podemos seguir, por favor. Bien, aquí muestro lo que es de igual manera que en el fondo de liquidez soles es el rendimiento promedio de las inversiones, ¿ok? Vemos que es un fondo que viene rendiendo alrededor de 1.91%, se diferencia de los competidores en algo de 50 básicos que vienen con 1.46%. Entonces, en realidad aquí también de igual manera la estrategia que hemos siguiendo nos ha pagado bien. Pueden ver que en un julio estábamos a veces por debajo, muy cerca de los competidores, pero ya hoy por hoy nos diferenciamos bastante. Entonces, la idea aquí de igual manera es eso, generar rentabilidad. Es un fondo conservador, no tener una volatilidad acotada en el fondo, ¿no? Acá a la mano derecha pueden ver de igual manera el ejercicio que les decía. Si hay un aumento de 1% en el mercado, ¿cuándo te golpea en el fondo? En las tasas, ¿cuándo te golpea en el fondo? Entonces en enero demoraría el fondo en recuperar algo de 77 días, sin embargo hoy por hoy el fondo demoraría en recuperar 6 días, ¿no? Entonces aquí pueden ver en la tercera columna cómo ha ido evolucionando el retorno del fondo. Hemos pasado de enero 22 de un 0.47% a un 2.33%, y en términos de riesgo, la métrica de riesgo venimos reduciendo, ¿no? O sea, pueden ver ahí una duración de 0.10 bajando a 0.04. Entonces,
Aquí de igual manera destaca el manejo de riesgo que hemos tenido, un manejo de riesgo bastante responsable y aumentando lo que es la rentabilidad del fondo. Bien, ahora vamos a pasar a ver los fondos corto plazo, soles y dólares. Estos son unos fondos con una recomendación de 6 meses en adelante. ¿Ok? Es un fondo que está concentrado en activos grado de inversión 81% y no tiene exposición a curva soberana. De hecho, el contexto de subida de tasas, estar en soberanos, consideramos que ha sido, o sea, no estar en soberanos consideramos que ha sido una estrategia que en realidad no se ha expuesto tanto a la volatilidad de mercado, ¿no? Es un fondo que invierte alrededor de también 18% fuera de Perú y tiene una capacidad de aumentar rápidamente la exposición de ser necesario. Entonces, es un fondo que no solo busca oportunidades a nivel local, sino también es un fondo que busca oportunidades a nivel de afuera, ¿no? Entonces, aquí de igual manera, en el gráfico de la mano izquierda, en las barras naranjas pueden ver que es un fondo que no solo está concentrado en depósitos, o sea, tiene 74%, sino que también tienen bonos corporativos 63%. Entonces, aquí es un fondo que en realidad importa mucho más el tema de manejo de riesgo, ya que tiene una mayor concentración en bonos corporativos. Pueden ver en el gráfico de la mano derecha, de igual manera, es 81% en activos de grado de inversión. Podemos seguir, por favor. Bien, aquí primero quiero que vean el gráfico de la mano derecha, que es la rentabilidad promedio de nuestros activos, la línea naranja. Pueden ver en realidad que estamos bastante ya separados de los competidores, tenemos algo de 6.30% rentabilidad promedio, y los competidores tienen algo de 2.22%. Entonces aquí, de igual manera, es una estrategia bastante similar a la que hemos seguido en los fondos liquidez. Sin embargo, aquí hemos tenido una mayor prioridad en temas de reducción de riesgo, ¿no? Podemos ir al gráfico de la mano izquierda, pueden ver ahí que a junio 22, el año pasado, perdón, julio 21 del año pasado, este fondo con un shock de 1%, o sea, que el Banco Central diga, oye, voy a aumentar 1% en tasas, al fondo le demoraría, por su estructura de ese momento, le demoraría en recuperar algo de 16 meses, cualquier tipo de golpe. Era un fondo en ese tiempo con un retorno de 0.5% y una duración o una métrica de riesgo bastante para al mercado, ¿no? 0.72. Sin embargo, hoy ya en agosto vemos un fondo bastante más sólido, con un retorno alrededor de 6.3% y una duración de 0.47%. O sea, subimos este shock de que Central aumentara tasas, el fondo en realidad no retrocedería dentro del mes. O sea, el fondo podría recuperar cualquier shock. Podemos ver una volatilidad de un día, pero el fondo lo recuperaría inmediatamente. Bien, yendo a términos de resultados, podemos ver un fondo corto plazo soles bastante competitivo 2019-2022 y bueno, el 2021, como mencionaba, ha sido un año bastante difícil para la renta fija en soles, es un año de subida de tasas. Pueden ver que el fondo ha rendido menos 0.77%, menos negativo que los competidores que han rendido menos 1%, sin embargo ha sido una rentabilidad negativa. Hoy por hoy ya en el año vemos que el fondo está dando resultados positivos 0.77%, bueno, y los competidores vienen con un 0.01%. Aquí en el gráfico de la mano derecha, lo que quiero mostrar aquí, bueno, lo que quiero mostrar es las gráficas, bueno, las barras naranjas en realidad, que son las rentabilidades mensuales del fondo. A partir de agosto es lo que proyectamos y como pueden ver, a partir de mayo, el fondo mes a mes ya viene rindiendo en términos positivos. Y lo que esperamos el año es que esto se mantenga, no se revierta. Entonces, ya consideramos que es un fondo que en adelante va a crecer mes a mes y no va a tener estos retrocesos. De igual manera, esperamos que en el year to date cierren 2.83% y una rentabilidad, esta rentabilidad mensual, o sea, digamos en diciembre, noviembre, 0.46, analizándolo sería una rentabilidad alrededor de 6.3%, ¿no? Bien, yendo a la parte del fondo corto plazo dólares, es un fondo en realidad bien posicionado, es un fondo el mensaje de este fondo es un fondo con un alto devengo y una buena calidad crediticia. Entonces es un fondo en realidad que de igual manera que el corte hemos intentado acotar la duración, la subida de tasas por parte de la FED también de todas maneras golpea la parte de la renta fija en dólares. Entonces es un fondo que también hemos buscado reducir en términos de riesgo y de esta manera también buscar alternativas de inversión que nos permitan que el fondo no pierda rentabilidad, sino todo lo contrario, empieza a ganar mes a mes. Es un fondo que tiene alrededor de 0.20, una vida promedio de 0.45 años, ¿ok? Y tiene alrededor de 70% de activos en grado de inversión. De igual manera, dentro de esta composición pueden ver el pie de la mano izquierda, es un fondo que tiene alrededor de 41% en depósitos. Entonces, la estrategia de invertir a corto plazo y que se renueven los depósitos a mayores tasas es bastante vital también para este fondo. En términos de diversificación, tiene 50 instrumentos, tiene 32 emisores, 6 industrias y tiene 5 países.
Podemos seguir, por favor. Bien, yendo a la parte bueno, este cuadrito de shock es de igual manera bastante importante, ya que estamos en un escenario de subida de tasas por parte de la Fed. En enero 22, este era un fondo con una exposición de mercado de 0.50, una tasa de rendimiento alrededor de 1.01%, entonces un impacto de la Fed de que quiera subir 1% de tasas, a este fondo le demoraría en recuperarse 5 meses. Hoy por hoy es un fondo que ya recupera cualquier tipo de shock dentro del mes. Entonces, de igual manera, la configuración del fondo ha cambiado. Hoy el fondo tiene alrededor de 3.01% en tasa de rendimiento y con la mitad de exposición a mercado. O sea, lo que hemos reducido la mitad del riesgo y hemos triplicado lo que es la rentabilidad del fondo. A la mano derecha pueden ver lo que es el resultado de lo que viene en el año. En el año viene el fondo rindiendo algo de 0.28% versus competidores que vienen rindiendo 0.19%, ¿no? Ahí haciendo más sólido la diferencia. Podemos ir al siguiente slide, por favor. Aquí lo que quiero que vean es la gráfica de la mano izquierda. Pueden ver que a partir ya de mayo es un fondo ya que viene rindiendo en términos positivos, o sea, cualquier cliente que desee entrar a partir de ahora en este fondo, en realidad lo que va a ver mes a mes es rentabilidad positiva, ¿ok? Lo que vemos es lo que vemos a partir de, bueno, de mayo y es lo que esperamos en agosto en adelante, ¿no? Es un fondo que con la configuración que tiene ya no esperamos que retroceda mes a mes. Bien, en la rentabilidad acumulada esperamos que el fondo en el año cierre con alrededor de 1.40%. Bien, eso sería en realidad por la parte de la estrategia de los fondos. Aquí le doy pase a Bruno para que pueda cerrar con algunas conclusiones esta parte. Gracias, gracias, Jean-Pierre. Simplemente para concluir la exposición que hemos realizado respecto a la parte de mercado y de los fondos que estamos ofreciendo, tenemos algunas conclusiones que creemos que son relevantes para la toma de decisiones de nuestros clientes. Y en primer lugar, tenemos lo relacionado al mercado, que es básicamente que hemos tenido una recuperación fuerte en este último mes, básicamente, y que eso responde básicamente a menores preocupaciones por la inflación. Ahora, sobre este punto, probablemente en el muy corto plazo tengamos aún un escenario retador en cuanto a mercado, en cuanto a volatilidad, pero creo que es importante aislar dos efectos, ¿no? Por un lado, lo que son valorizaciones y lo otro es lo que es data económica, data macro, ¿no? Esta recuperación del mercado nos ha demostrado que puede haber cierta, no sé si dislocación, si es la palabra correcta, pero entre las expectativas de mercado, las valorizaciones y probablemente lo que ocurre en el escenario macroeconómico con la data económica. Hay muchos casos se dan en el mercado en donde una noticia negativa probablemente haga que el mercado tenga un rendimiento positivo. Y eso nosotros que somos los que estamos en el día a día en el mercado, que estamos analizando las empresas, que estamos analizando las economías, podemos identificarlo y podemos ver si esta es una oportunidad que podemos aprovechar para los fondos. Es por eso que nosotros, en nuestro rol de gestores, recomendamos estar en fondos diversificados y donde los clientes deleguen la gestión a expertos como nosotros para que podamos tomar ese tipo de decisiones en favor de los clientes. Por otro lado, en cuanto a lo que es Perú, ya con la tasa de referencia en 6.5%, estamos muy cerca del ciclo del fin del ciclo alcista, que esperamos que llegue a 7% al 2022. Y acá lo ato con una pregunta que nos hizo uno de los clientes que está conectado, en donde preguntan cuándo estarían reduciéndose las tasas. Nosotros estimamos que las tasas deberían empezar a reducirse a mediados más o menos del próximo año. Estamos hablando de junio 2023 aproximadamente. Nosotros esperamos que la tasa llegue en nuestro escenario base, con las condiciones actuales como están, llegue a un pico de 7% y a partir del año 2023, mediados, empiece a reducirse y cierre el año 2023 en 6%. Probablemente hacia adelante puedan darse reducciones adicionales en la tasa. Todo esto va a depender de la evolución de la inflación, va a depender de la evolución de la data de crecimiento en Perú, pero al menos para fines del año 2023 esperamos que las tasas se reduzcan desde el pico de 7% que llegaría en este último trimestre del año y se estabilice en 6% hacia fines del año 2023. Ahora, en este contexto, nuestros fondos
se encuentran generando retornos positivos ya en el acumulado del 2022. Esto es muy importante porque tuvimos tal vez un último trimestre del año 2021 y un primer trimestre del año 2022 muy retador, con mayor volatilidad de la que tenemos ahora y con algunos fondos que venían generando retornos negativos. Actualmente nuestros fondos ya están estabilizados y ya todos los fondos que hemos mostrado en la presentación actual están generando retornos positivos. Y considerando los escenarios que ha mostrado Jean-Pierre, en donde hacemos un análisis del golpe o riesgo a la baja que tienen nuestros fondos versus el riesgo hacia el alza de generar retornos positivos, los riesgos tal vez están más sesgados a que generemos un retorno positivo. ¿Por qué? Porque estamos muy protegidos, básicamente porque tenemos buena calidad crediticia y una duración baja que nos protege ante las caídas que puedan haber por algún impacto o volatilidad de mercado que pueda haber sido generado por incrementos en las tasas de interés. Y a eso se suma que actualmente podemos invertir a tasas mucho más atractivas de las que teníamos hace un año. Y esto definitivamente favorece las ganancias que puedan existir en nuestros fondos y en favor de los clientes. Finalmente, esto, para atar simplemente lo que acabo de comentarles, las tasas de vengo que tenemos en nuestros fondos son superiores a las de los fondos competidores, y esto ya lo vemos que se mantiene de manera consistente en el último año, y por otro lado, la rentabilidad histórica ha sido superior. Si vemos las gráficas de retorno de nuestros fondos respecto al promedio de los competidores, vemos que nuestros fondos han sido consistentemente superiores, y en los periodos en donde tal vez no hemos llegado a superar el promedio de competidores, hemos estado muy competitivos, ¿no? Pero si vemos la foto larga de un periodo de 3, 4 años, vamos a ver que consistentemente mantenemos un retorno que es superior al promedio de competidores. Y creo que tenemos algunas láminas más de temas comerciales. Rocío, ahí te dejo. Gracias, Bruno, gracias, Jean-Pierre, y gracias, Jorge. Yo podría complementar un poquito el cierre también comentándoles sobre los fondos, ¿no? Estos fondos, como bien hemos dicho a lo largo de la presentación, son fondos de estrategias muy conservadoras, y lo importante también es resaltar como característica de estos fondos que son fondos altamente líquidos, ¿no? O sea, el fondo de liquidez uno puede solicitar un rescate y se abona el mismo día en la cuenta, y en el caso de los cortos plazos se abona al día siguiente, ¿no? Entonces son bastante atractivos como para una estrategia o una alternativa de rentabilizar la caja que puedan tener las empresas. La otra variable que quería destacar de los fondos es la diversificación que tienen estos fondos, ¿no? De hecho, para quienes pueden haber estado invertidos antes, en el pasado, eran estrategias que de repente estaban muy concentradas a nivel Perú. Más bien lo que hicimos desde hace ya casi un par de años es comenzar a cambiar esa estrategia, ese posicionamiento y hacerlos también más latinoamericanos de alguna manera, ¿no? Entonces eso nos da mayor flexibilidad de poder diversificar la estrategia en distintos países y en distintos emisores y en distintos mercados, con lo cual tenemos mayores oportunidades de poder generar rentabilidades más atractivas y reducir el riesgo, ¿no? Y lo otro es que también dentro de la misma estrategia mencionaban mucho, y no sé si se dieron cuenta en todas las estrategias que hemos revisado, es que el alto componente en grado de inversión, ¿no? Nosotros cuidamos muchísimo la calidad además crediticia de los instrumentos que componen estos fondos, justamente porque buscamos ver la mejor manera de generar rentabilidad, pero reduciendo la exposición al riesgo, ¿no? Somos muy cautelosos en ver qué bonos o con qué empresas vamos a trabajar dentro de la composición de los fondos, justamente no solamente a veces es tentador mirar los retornos que te puede mostrar en un papel, pero sí vemos con quién lo hacemos para no tener en la medida de lo posible o evitar de la mejor manera algún riesgo de default en algún papel, ¿no? Entonces, esas son algunas de las características principales que podemos tener en las estrategias que hoy día tenemos, ¿no? Y bueno, y cerrando ya este tema de conclusiones, quería contarles una novedad que tenemos respecto a la operativa de los fondos mutuos, que es básicamente el tema operativo, ¿ya? Digamos, un nuevo beneficio que les estamos dando a los clientes ahora es la opción multibanco. ¿Qué cosa es la opción multibanco para nosotros? Es poder suscribir y rescatar los fondos mutuos, los liquidez y los corto plazos solamente para el sector empresas, o para el segmento jurídico, esto está habilitado, para que ustedes puedan suscribir o rescatar, ya sea que tengan una cuenta en el BBVA, Interbank y próximamente en Scotiabank.
¿Esto qué quiere decir? Si ustedes tienen una cuenta en el BBVA, por darles un ejemplo, pueden suscribir en la cuenta de nuestro fondo mutuo liquidez soles, liquidez dólares, corto plazo soles, corto plazo dólares, y desde una transferencia, digamos, entre cuentas del mismo banco del BBVA, va a poder suscribir en el fondo mutuo que mostramos a continuación, ¿no? De lo que son las estrategias que hemos revisado. Lo mismo si el día de mañana quieren hacer un rescate que se abone en la cuenta del BBVA, por dar un ejemplo, también pueden solicitarnos el rescate a través de su asesor de inversiones y gestionar el rescate con abono en la cuenta del BBVA que ustedes puedan tener, ¿no? Lo mismo va a replicarse para Interbank y ahorita estamos cerrando ya toda la parte de trámite documentario con Scotiabank y haciendo algunas pruebas al interno para poder tener este servicio disponible también con ese banco, ¿no? Entonces, esta era una novedad que queríamos transmitirles. ¿Qué ventaja además tiene eso o qué otro beneficio? Es que este tipo de transferencias, digamos, para poder suscribir o rescatar para ustedes no tiene un costo adicional como fee de transferencias, ¿no? Digamos, va por cuenta de la administradora de fondos. Si quieren más información sobre cómo funciona este mecanismo, digamos, la documentación que hay que completar, e inclusive los horarios, por favor, comuníquense con sus asesores de inversión para que puedan orientarlos, pero no queríamos dejar de compartir pues esta iniciativa que creo que les va a beneficiar bastante cuando trabajan con varios bancos, ¿no? Y con eso cierro, digamos, la ronda de lo que ha sido la parte de presentación de la exposición, pero pasamos a la sección de preguntas. Por favor, quienes quieran todavía ingresar alguna pregunta en el chat, por favor ingrésenla, vamos a ir avanzando con las que ya tenemos. A ver, por acá tengo alguna que es, bueno, el tema de las tasas ya la comentó Bruno. Hay otra pregunta que va relacionada con cómo ven el escenario, o sea, cómo impactaría este escenario de alguna reducción de tasas hacia futuro en las estrategias de los fondos mutuos. Esta te la traslado a ti, Bruno. No sé si Bruno o Jean-Pierre nos pueden ayudar con esa pregunta. ¿Cómo se impactarían los fondos, estas estrategias, ante un escenario ya de bajada de tasas? O sea, ¿cómo se impactarían nuestros fondos ante un escenario de reducción de tasas? Sí. Ok. Sí, en un escenario de reducción de tasas, lo que ocurre es lo que expliqué al inicio, que al las tasas funcionar como un insumo para la valorización de los activos, cuando se reducen, ¿no? Los precios de los activos suelen valorizarse. Ahora, ¿qué activos suelen valorizarse? Los activos que suelen valorizarse son los que son negociables. En este caso, básicamente los bonos corporativos, los bonos soberanos, ¿no? Que son los activos, los certificados de depósito, por ejemplo, ¿no? Que son los activos que son de libre negociación en el mercado. Los depósitos a plazo, en realidad, son activos que no tienen una valorización en el mercado, por tanto, no van a tener un incremento en su valorización. Pero en nuestros portafolios, nosotros tenemos para cada uno de los fondos que hemos mostrado, tenemos exposición a bonos corporativos en mayor o en menor medida, ¿no? Por ejemplo, en un fondo de liquidez en donde cuidamos tal vez más la volatilidad, donde queremos ser un fondo que tenga movimientos tal vez un poco más acotados en el valor cuota, tenemos un porcentaje de bonos que puede estar al torno al 15%, más o menos 20%, ¿no? Mientras que probablemente en un fondo de corto plazo tenemos una mayor tolerancia tal vez, y de repente el porcentaje puede estar en torno al 40%. En ambos casos, en bonos que tengan una duración baja, ojo, considerando también la calidad crediticia, que son bonos en su mayoría grado de inversión, donde grado de inversión, para las personas que no lo conocen, son activos de la mayor calidad crediticia que podemos encontrar en el mercado. Gracias, Bruno. A ver, tenemos otra pregunta más para Jorge, ¿no? ¿Qué perspectivas tienes para el precio del petróleo hacia adelante? Y si resultados como los que hemos visto en los últimos meses de junio, julio, son sostenibles en el tiempo. A ver, perspectiva sobre el precio del petróleo,
probablemente desde donde está ahora, que es más o menos $90 el barril, eh, entre estable y ligeramente a la baja, ¿no? Producto de que, dado que la economía del mundo se está desacelerando, la demanda por petróleo debería bajar. Y además, con este problema que ocurrió entre Rusia y Ucrania, que hizo ver la dependencia de energía que tenían los países de la OTAN, de las fuentes de la energía que le pueda proveer Rusia, eh, los países de la OTAN, en particular Estados Unidos, están tratando de aumentar su capacidad de oferta de petróleo, ¿no? En ese sentido, tanto por demanda más débil como aumento de oferta, podríamos ver entre estabilidad y un precio del petróleo un poco más bajo. Y en cuanto a la sostenibilidad del rally o de la recuperación del mercado de estos últimos dos meses, a ver, nosotros creemos que para que sea verdaderamente sostenible, tienen que pasar dos cosas. Número uno, que haya más evidencia de que la inflación está bajo control, porque recordemos que si bien parece estar ya mostrando un cambio de tendencia, está todavía muy por encima de la meta de la Reserva Federal. Está en niveles de casi 9%, la meta de la Reserva Federal es 2%. Entonces, es muy poco probable que esa postura, digamos, de ajuste agresivo de tasas de interés de la Reserva Federal cambie con una inflación todavía tan lejos del rango meta, por decirlo, ¿no? Eso por un lado. Evidentemente estamos en un buen camino en ese sentido, pero todavía estamos algo lejos, ¿no? Creemos que eso puede demorar todavía probablemente 2 o 3 meses más. Y por otro lado, necesitaríamos ver que de alguna forma estas preocupaciones de recesión y que por lo tanto repercuten en expectativas de utilidad, de generación de utilidades más bajas, empiecen a pasar. O por lo menos se empieza a tener una mayor certeza de que efectivamente esta eventual recesión va a ser leve, que es la expectativa que nosotros tenemos. Y por lo tanto, las expectativas de generación de utilidades que han venido ligeramente a la baja empiecen a estabilizarse y por el contrario a revertirse, ¿no? Pero para que podamos ver esto es clave, todo vuelve al punto inicial de que la inflación tiene que estar más cerca del rango meta de la Reserva Federal. Mientras no veamos un poco más de evidencia en ese sentido, probablemente no vayamos a ver expectativas de utilidades que crezcan más marcadamente y por otro lado, tasas de interés que caigan aún más de lo que han caído en estos últimos 2 meses y por lo tanto den soporte adicional a las valorizaciones, ¿no? Entonces, creemos que este rally de los últimos 2 meses puede perder algo de fuerza, pero definitivamente no estamos viendo algo como lo que se vio en los primeros 6 meses del año, ¿no? Ese golpe muy marcado a la renta fija y a la renta variable es muy poco probable que se repita, ¿no? Para eso tendríamos que ver ya definitivamente una inflación que se sale totalmente de control y no hay nada que nos haga pensar que ese va a ser el caso, ¿no? Gracias, Jorge. Otra persona nos pregunta sobre la proyección de la rentabilidad del fondo conservador de corto plazo dólares. Jean-Pierre, esta pregunta va más para ti. Sí, ahí, ¿cuál es la pregunta exacta? ¿Quieren? ¿Cómo ves la proyección de la rentabilidad del fondo de corto plazo conservador? Bueno, el corto plazo dólares. ¿Podríamos ir a ese slide? Sí, me dices cuando me detenga porque no llego a ver La título, siguiente. creo que es esta. No, dólares. No. Sí, ¿es esta o esta? No, una más. Bien, la idea de esta lámina o el mensaje de esto es ver cómo, bueno, en la gráfica de la mano izquierda decía, es cómo va evolucionando la rentabilidad mes al mes del fondo corto plazo dólares, ¿no? Entonces, esto netamente es el reflejo de las estrategias que hemos venido siguiendo, una inversión muy corta para poder reinvertirnos a mayores tasas en términos de depósitos, por el lado de bonos, una gestión de manejo de riesgo bastante responsable y bastante acotado. Entonces, esto nos ha permitido
por más de tener un contexto difícil para la renta fija, que es cuando suben las tasas, ya a partir de mayo tener rentabilidades mensuales positivas. Entonces, esto en junio de igual manera, y ya a partir de agosto se estabiliza en alrededor de 0.24%. En el gráfico de la mano derecha vemos la rentabilidad acumulada. Entonces aquí la idea es ver los primeros meses, si bien hemos tenido negativo, a partir de mayo le hemos estado dando la vuelta a la situación en términos de rentabilidad mensual. Entonces, a partir de qué mes, ya viene una foto desde inicios de años, la rentabilidad del fondo viene dando positivo, y eso es a partir de julio. Entonces, ya hemos tenido retornos en mayo y en junio positiva. Entonces, a partir de julio ya este fondo viene en términos positivos, ¿no? Entonces, ¿podemos ir una anterior, por favor? Por eso pueden ver en realidad que en el gráfico, bueno, en esta parte de la rentabilidad, en la mano derecha, en el year to date, pueden ver que el fondo corto plazo está en 0.28%. Entonces, es un fondo que en realidad le ha dado la vuelta a la situación dentro del año y está por encima ahorita de los competidores, ¿no? Entonces, no sé si ahí pude responder la pregunta o el tema en general. Sí, gracias, Jean-Pierre. Y tengo una última pregunta, es sobre este efecto de la subida de tasas que impacta directamente en los depósitos, rápidamente en los depósitos a plazo, ¿cómo influye en los retornos de los fondos mutuos, en estas estrategias, ¿no? Claro, como decíamos, estamos en un contexto de subida de tasas, y de todas maneras, el hecho de que suban las tasas, por ejemplo, pueden haber productos de bancos que comiencen a ofrecer depósitos, y estos depósitos van a estar inmediatamente alineados a la subida de tasa de política monetaria. O sea, si el Banco Central sube 50 básicos o 0.50% de tasa, el depósito que te pueden ofrecer aumenta de manera inmediata. Por otro lado, los fondos mutuos, al ser una bolsa de inversiones, hace que el repricing o el ajuste sea un poco más lento. Ahí vaya a depender un poco de la estrategia que se siga para de alguna manera acelerar esto, ¿no? Entonces, eso es algo que en realidad hemos estado viendo en todo ese tiempo de subida de tasas. Sin embargo, allá al momento de acercarnos al fin o al final de este ciclo alcista, estas cosas ya no van a seguir así, se van a revertir. De todas maneras, la estrategia tenderá a cambiar de tal manera que el fondo pueda mantener una rentabilidad alta como está ahora, ¿no? Entonces, el escenario, ¿no? Si las tasas comienzan a bajar, es muy probable que los depósitos comiencen a ajustarse a la baja. Entonces, la idea ahí es que ya no estás cuesta arriba, sino ahora estarías cuesta abajo. Entonces, ahí la idea es seguir estrategias o lineamientos de tal manera que mantengas el fondo una rentabilidad por encima de estos productos, ¿no? Sí, yo quiero agregar un punto ahí, y es que quiero ponerlo como un ejemplo de lo que hemos visto en el mercado. Hemos tenido un incremento de tasas que ha ido desde fines del año 2021, que pasaron la tasa pasó de 0.25 hasta estar en 6.5% actualmente. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado? Si tenemos tasas, por ejemplo, digamos, en 2.5%, cuando estaban en diciembre del año 2021, y la expectativa es, digamos, que lleguen, en ese momento, la expectativa probablemente era que lleguemos a 4%. En ese momento no se esperaba que lleguemos a 6.5%. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mercado? O sea, probablemente tú tengas algunos bancos que tienen una capacidad de repricear o de fondearse a través de depósitos a plazo mucho más rápida que un fondo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Tal vez un banco en ese momento puede decir, ¿sabes qué? Yo para cubrirme de los incrementos de tasa voy a empezar a pagar un poco más para poder captar depósitos, ¿no? Y de esa manera asegurarme ya cierta tasa de acá hacia adelante. Y eso fue lo que ocurrió. Probablemente tú en ese momento tenías bancos que si la expectativa de la tasa estaba en 4%, tenías bancos que te pagaban 5%, o si la expectativa estaba en 5%, te pagaban 6%, ¿no? Mientras que un fondo como nosotros suele demorarse aproximadamente 2 meses en alcanzar esos niveles de tasa. Entonces, si hoy día la expectativa de la tasa está en 6 y se espera que llegue a 7, probablemente nosotros actualmente estemos invirtiendo a 6, 6,5% y nos demoremos 2 meses en llegar a esa tasa. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que ha ocurrido en este último año versus lo que ha ocurrido actualmente? Cuando tú tienes un escenario en donde tú ves que queda mucho espacio para que la tasa suba, ¿no? Probablemente tengas bancos que van a estar consistentemente por encima de nosotros repriceando sus tasas de depósitos. Ahora, cuando ya las tasas se estabilizan, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Que estamos muy cerca de que se estabilicen, porque estamos muy cerca del fin del ciclo alcista. Eso quiere decir que nuestros fondos
van a acercarse mucho más a las tasas de los depósitos a plazo de los bancos, y ya vemos que en el mercado somos más competitivos de lo que éramos hace 6 meses. Estamos siendo mucho más competitivos actualmente de lo que éramos hace 6 meses. ¿Por qué? Porque ya los precios de los activos del mercado, que son los precios a los que nosotros invertimos, ¿no? Ya reflejan esas expectativas de incremento de tasa que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque ahora tal vez tengamos menor incertidumbre de la que teníamos a inicios de año, sobre en qué nivel iban a terminar las tasas. A inicios de año esa era la principal pregunta. Con la inflación que subía y estaba por encima de los estimados, no sabíamos dónde iba a terminar la tasa. Todas las estimaciones que teníamos siempre teníamos que revisarlas al alza. Pero actualmente, ya con mayor certeza sobre lo que ocurre en el mercado, ya tal vez con data más estabilizada, podemos ya tener tasas en los fondos que son más competitivas, ¿no? Y que eso definitivamente va a ayudar a que la rentabilidad de nuestros fondos probablemente pueda ser superior a la de algunos depósitos a plazo. Entonces, creo yo que lo que estamos viendo actualmente es un buen momento para que clientes que quieran ingresar también puedan hacerlo a los fondos. Listo, no tengo más preguntas. Bueno, los clientes creo que no tienen más preguntas y más bien aprovecho para agradecerles a todos por su participación y a los clientes por haber participado también en este webinar. Y bueno, y en los próximos meses estaremos haciendo otro siguiente webinar para ver cómo vamos cerrando el año y qué perspectivas tenemos de cara al siguiente año. Muchísimas gracias a todos por su participación, por sus exposiciones y nos vemos para en otro siguiente webinar. Gracias. 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 Chao. Chao.